Ay, hijo de su puta madre, güey. ¿Qué necesidad? Si el carro... Si los de alta son allá, güey. Yo vengo tranquilo, chinga. Ay, pinche gente, cabrón. Hola persona que ves YouTube, aquí ando en compañía de mi perro, el buen Perry, y de la Eduviges que está tapadita, la Vento Screamer Esportivo. Y si no has visto los videos anteriores, te voy a resumir en un minuto qué ha pasado. Esta moto le empecé a hacer algunas modificaciones para tratar de mejorar su desempeño. Comencé haciendo una prueba en la cual obtuve, de stock, en la cual obtuve 111 kilómetros por hora, sin ninguna modificación. Después agregué o sustituí un capuchón al cual se le eliminó la resistencia, y en ese punto obtuve 119 kilómetros por hora. Y finalmente la última modificación tuvo que ver con el cambio de la bobina de alta tensión, y le instalé una bobina Racing de la marca Nivi. Ahí fue cuando conseguí 123 kilómetros por hora. Y vamos ahora a cambiar la bujía que trae actualmente por una bujía sin resistencia. Vamos a ver, yo tengo la duda. Actualmente esta moto trae, ojalá y lo pueda enfocar bien la cámara, una bujía de iridio de la marca NGK, y vamos a ver si para estos efectos de aumentar potencia es mejor ponerle una bujía sin resistencia, la cual ya aquí está recién comprada. Es una bujía de níquel, pero no tiene resistencia, también de la marca NGK, y pues la única forma es probarlo, no hay más. Vamos a ver qué resulta mejor. Recordemos, la última velocidad máxima registrada de esta moto es 123 kilómetros por hora. Vamos a ver, acompáñame. Bien, pues vamos a quitarla. La moto está fría, no la he prendido desde ayer. Más que bien, ojalá y enfoque. Viene bien, carburada, está bien carburada la moto. Todo bien, chequita. Vamos a poner la bujía sin resistencia. Cuartito de vuelta más. Esto no va apretado a muerte. Recolocamos el capuchón. Ahí está. Vamos a encender a ver qué hay. Por cierto, yo ya había calibrado la bujía. Viene un poco más abierta que lo que requiere según el manual, que lo que requiere esta moto. Esta moto lleva una calibración entre .6 y .7, y la bujía viene precalibrada un poco más amplia. Así es que ya la había calibrado, y pues vamos a darle marcha. Déjame acomodo, perdón.
presión. Pero bueno, pues eso podría ser todo de cualquier cosa. Esta moto, bueno, con la de iridio no vacila en la aceleración como viste al principio, aún en frío, no vacila y se oyó. Vamos a ver. Pues nada amigo que ves YouTube, a sacarla, a probarla y a ver qué tal, a ver si hay alguna diferencia. Cuídate, a rato nos vemos. Nada, voy con fondo desde hace un buen rato y la EDUBG se sienta. No pasó de 116. Es un retroceso, evidentemente. Pues hagamos otra prueba. Nada. No, nada. Se plantan 116. Aquí hay otro buen tramo de recta. Vamos a retroceder a quinta. Vamos a revolucionar lo más que pueda esta moto. Corte 6200. Vamos ahora, la recta es enorme. Aunque aquí empieza una subidita. Se sintió, ¿verdad? No levanta la subida, no está. No. Me regreso a la bujía de iridio. Es la segunda o tercera. Bueno, vamos a ver. Una recta más. La bujía está bien calibrada, está súper. Yo fui muy concienzudo en calibrar esta en punto 7, como dice el manual, igual que la de iridio que la traía. Así es que no es factor. La bujía no está mal, o sea, la moto no presenta ni una falla, simplemente no. Una bujía de iridio es mejor que una bujía sin resistencia. Ojalá Mario Pazán de Guatemala, que me has escrito para ver lo de la bujía, todavía no hayas decidido comprar una u otra. Ya ves que en los comentarios te puse cuál era la que traía y cuál era la que iba a poner. Y definitivamente, si tienes la oportunidad de comprar la de iridio, haz la de iridio, no hagas el gasto de la bujía sin resistencia, aunque es muy barata, miren ustedes, si se alcanza a ver, no sé. Ahorita que voy manejando, traigo nuevos espejos y se ven un poco raros. La verdad sí se ve raro para la moto. Rompe con la línea, con el diseño de, pues como tipo scrambler de esta motito con espejos pequeños, pero decidí ponerlos a raíz de un pues no accidente, pero sí un evento en donde desgraciadamente di un corte de circulación, di un cerrón peligrosamente porque no vi
no vi honestamente a la gente que a la que le corté la circulación del lado izquierdo, ¿no? Y en ese punto decidí ponerle unos espejos grandes, aunque rompan con la línea visual por seguridad, por elemental seguridad. Los espejos pequeños son muy coquetos, sí, son bonitos, pero aunque tú te digas a ti mismo que terminas acostumbrándote, que sí se ve, es un hecho que de pronto en algún punto te puede llegar a faltar, ¿no? Visibilidad, y ahí sí, pues no le juegue uno. Esa es la verdad. Nunca estética sobre seguridad. Se ve grandote todo, güey. Ya no te dan ganas de usar los chiquitos para nada, ¿no? Lo que estoy haciendo es orientar los pequeños hacia el ángulo ciego, hacia el punto ciego, y los demás dejarlos pues bastante abiertos. Entonces, pues así puedes usar los 4 espejitos en algún punto del camino. Espero que no se vea tan mal, pero sí los voy a dejar así, man. Me salieron baratos, como en 70 pesos. No vibran no sé ni qué marca sean. Agarré ahí una refaccionaria que está por la zona, refaccionaria del Tronco, creo que se llama Albino Corso, la calle, en la Ciudad de México. Hay muchas refaccionarias ahí de moto. Además de que esos trailers van tirando. ¡Ah, hijo de su puta madre, güey! ¡Qué necesidad si el carro! ¡Ah, hijo de su puta madre, güey! ¡Qué necesidad si el carro! Si los de alta son allá, güey. Yo vengo tranquilo, chinga. Ay, pinche gente, cabrón. Estimados amigos que ven YouTube, vengo aquí nada más para despedirme. La conclusión en el video por sí misma se explica. Esta bujía, la bujía sin resistencia, no dio mejores resultados que la que traía instalada previamente una bujía de iridio, las dos bujías NGK. Esta bujía, la sin resistencia, pues ya le vamos a dar en este momento pues ya mejor destino. No te creas, vamos a reservarla para el siguiente, la siguiente bestia que se vuelva a meter, como se metió el cuate ese en la carretera. No, para nada, no te creas. Simplemente vamos a dejarla pues de reserva. No es una mala bujía, digo, la moto no se comportó mal, no se jaloneó, no se sobrecalentó, como siempre, bien. Simplemente en el momento de pedirle todo, no dio lo que dio la otra bujía, con la cual la de iridio, que llegaba yo a 123, y con esta simplemente la moto se plantó en 116 kilómetros por hora. Entonces, conclusión, no hay más. Vamos, ya está reinstalada. De hecho, esta ya la puse otra vez en la moto. Esta es la pura cajita. Y pues nada, amigo, es todo. Te agradezco mucho que me acompañes en estos videos, en estas pruebas, y prometo mantenerte al tanto de lo que sigue, que es seguir tratando de encontrar el CDI que me parece el adecuado para la moto. Aunque ya vi que es bastante caro traerlo, el envío de Argentina para acá es muy caro. Yo creo que voy a explorar una opción de calidad aquí. Voy a ver. El CDI no es caro, el CDI cuesta 400 pesos más o menos, en pesos mexicanos ya convertidos, ya hice la cuenta. Entonces, pues es todo, amigos. Suscríbanse al canal para seguir al tanto de las modificaciones. Denle like al video y comenten lo que ustedes gusten. Cuídense mucho, y aquí mi amigo Sam y yo les damos un fuerte abrazo. Vente, Sam. Hop, 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 hop. Adiós, Sam. Di adiós. Cuídense, amigos. Bye.